Estamos en víspera ya a menos de un día, o quizás sí, un día literalmente hablando, de los anuncios de mañana de nación, de provincia y de ciudad para conocer cómo continúa la cuarentena a partir de mañana, para conocer un poco más no solamente hacia dónde vamos, sino cómo estamos y de dónde venimos en materia sanitaria. Está con nosotros aquí en Demencia Temporal, en conexión, el médico generalista Javier Roimiser. Javier, bienvenido a Demencia Temporal. Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos, un gusto estar con ustedes conectados. El placer es nuestro, Javier. Gracias por hacerte un espacio, un tiempo para charlar. ¿Qué expectativas tenés del mensaje que se emita mañana desde Nación, desde provincia, desde ciudad? ¿Qué esperas de él? ¿Qué podemos aguardar, en tu opinión? Es todo muy prematuro porque si bien el periodismo está diciendo la posibilidad de una apertura próximamente, yo soy cauto, prefiero esperar un poquito a ver cómo se dan los números tanto en Capital o en Cava como en Provincia de Buenos Aires. Más que nada no los números generales, sino los números de ocupación de camas de terapia intensiva, que son los que realmente importan para que se determine realmente cuánto va a ser la apertura. Creo que hacer cosas de golpe puede ser contraproducente y algo progresivo, bien hecho, puede dar una satisfacción a corto o mediano plazo. Uh-huh. Actualmente aún circulamos en lo que es la cuarentena estricta. Se han dicho muchas cosas mediáticamente, lo esencial son los datos, lo fáctico. ¿Qué balance haces vos de la actual cuarentena estricta, su resultado? ¿Qué te generó este proceso? La cuarentena estricta fue del 20 de marzo al 31 de marzo. Eso fue una cuarentena estricta. Esto no es una cuarentena estricta. Esto es lo que mejor se puede hacer dentro de los cambios que han pasado. Es muy difícil, después del tiempo que transcurrió y cuando todo el mundo esperaba el famoso pico que tardó mucho en venir y no sabemos realmente si es creemos que sí, pero no sabemos realmente si este es el pico o es una meseta para seguir subiendo, que esperemos que no. Yo realmente sentí la cuarentena como tal del 20 al 31 de marzo. Después hubo aperturas y por más que ahora hubo más cosas cerradas, ustedes lo pueden ver tranquilamente en cualquier lado, la gente en la calle está. Quizá menos que antes del 30 de junio o del 1 de julio, pero que hay más gente en la calle, no hay ningún tipo de duda. Y esto no es una cuarentena fase 1, pero en absoluto. Uh-huh, uh-huh. No, Uno totalmente. lo puede comprobar. De hecho lo hemos tocado aquí, ese tema de que sí, se ve a la vista. Es un elefante en la habitación, de que esto no se trata de una cuarentena estricta. Ha aumentado el número de contagiados, ayer fue un número récord. ¿Cómo influye, si bien no quiero hacer una pregunta que sea un poco básica, pero cómo influye eso en cualquier decisión de apertura, el hecho de que hayamos tenido récord de muertes, récord de contagios? ¿Cómo afecta a esa apertura gradual que analiza el gobierno y que justo mencionabas, en tu opinión? Lo que hay que ver y analizar es el tipo de enemigo, entre comillas, que tenemos adelante, ¿sí? Estamos hablando de un virus de compromiso respiratorio, generalmente, ¿sí? Y lo que genera un virus de esta característica, a pesar de que lo conocemos muy poco y nada, es un virus de alta contagiosidad y que cuando empieza a contagiar es muy difícil frenar su ascenso. Lo que hay que tratar es que no sea exponencial, sino que sea lineal. Y lo que hay que tratar es de poder paliar los casos graves, que es lo más importante. Porque como vemos en mucha gente, si sabemos que 8 de cada 10 tienen casos leves, sabemos que esa gente no va a tener ningún problema. El tema es que esa gente puede contagiar y comprometer a personas susceptibles para tener casos moderados severos. Eso hace que el sistema de salud se empiece a llenar y el vaciado no es tan rápido como el ingreso, y eso es lo que termina provocando el colapso del sistema. Si uno tiene la respuesta sanitaria adecuada, no vamos a tener ningún problema, porque es una frase quizá trillada y triste, pero lamentablemente se va a morir la gente que se tenga que morir y se va a salvar la que se tenga que salvar. El tema es que no se muera aquel que se tenía que salvar porque no pudimos darle respuesta. Ese es el mayor trastorno. Por ahora nuestro sistema está dando bastante batalla, buena batalla por suerte, y tenemos todavía un poco de aire. Ustedes van a escuchar, no, está el 60% de las camas ocupadas. Claro. No, estamos con algunos hospitales al 100%. Hay que pensar que un hospital solo no es de por sí la imagen, no hay que mirar un solo hospital. Somos una red integrada, ¿sí?, de sistema de salud. ¿Sí? No es que si en el hospital A no hay lugar, el B no se va a hacer cargo.
el paciente va a ir al B si hay espacio, ¿sí? Lo que no nos tiene que pasar es que A, B, C, D y E estén ocupados y el paciente, cualquiera que sea, cuando vaya a cualquier hospital, no tenga respuesta y tenga que estar en un pasillo con un tubo de oxígeno viendo si se desocupa una cama, porque alguien se curó, en el mejor de los casos, o porque alguien se murió, para tener un respirador y poder intentar recuperar a ese paciente. Es muy completo el análisis que plantea aquí Javier Roimiser, médico generalista. Estamos charlando del contexto de la actual pandemia y lo que pueda suceder en los anuncios de mañana. Algo que mencionábamos al principio del programa, que un poco nos alarmó y conecto con esto que mencionabas, es el promedio de edad de los contagiados. Al principio creíamos que esta era una enfermedad del cual, bueno, solamente la tercera edad o población de riesgo extremo debía cuidarse. Si bien es así, el promedio es de 36, 37 años, un poquito más, un poquito menos. Perdón, sí, Tevi, por favor, pero Juli. eso no tiene que ver con quiénes, los contagiados con quienes están en la calle, porque si realmente los mayores están haciendo una cuarentena estricta, que es lo que yo creo. Yo vivo en una avenida, y la avenida estuvo siempre, ni en fase 1 estuvo vacía. Está llena de gente y llena de negocios abiertos, disimuladamente abiertos, más abiertos, menos abiertos, cierra la mueblería, abre la mueblería, pero la realidad es que hay todo tipo de negocios abiertos. Y se ven gente en la calle. Los que sí ya no vemos son los más grandes. Al principio estaban más rebeldes y se iban a tomar un cafecito ahí en la puerta del local y demás, pero sí, ahora están más rescatados. Están un toque más rescatados también por el frío. Me da la sensación de que el promedio de contagios tiene también que ver con cuáles son las edades que están en la calle, claro. Porque para contagiarse, básicamente, como dice, ¿quién es Pedro Can? Que lo dijo 75 veces, que el virus no te va a venir a buscar, lo vas a buscar vos. Entonces, en ese sentido, serán los de 30. Sí, a ver, tiene parte de verdad lo que decís. Si uno se fija en las primeras semanas, la mayor cantidad de gente que había en la calle era la gente mayor, que salía a pasear el perrito, que iba al supermercado. A comprar de una zanahoria. Ponele, en esa variante. Yo lo que voy es a fijarse qué tipo de población tenemos, ¿sí? Argentina es un país con una población no muy envejecida. O sea, los adultos mayores no son tantos como uno los puede llegar a ver en Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Entonces uno ha visto muchos fallecimientos en España o en Italia de gente mayor, porque la población envejecida es mucho mayor en cantidad. Ahora, es lógico que la gente que se va a enfermar es la que más sale, que es la que va a trabajar, claro, o la que intenta mostrarse más en la calle para hacer actividades que puedan, en cierto modo, ayudar a los mayores. En un momento se dijo que los grandes contagiadores eran los chicos, por lo cual se suspendían las clases para evitar que los chicos contagien a sus abuelos o a gente más grande que podía contagiar a personas adultos mayores. Eso está en duda hoy, no está ni bien ni mal. Hoy no se sabe ciertamente si los chicos son grandes contagiadores o que puedan contagiarse entre sí para generar un gran foco infeccioso del coronavirus. Está en estudio, como todo lo de este virus, que ha pasado por 1000 cosas diferentes, y hasta nosotros como médicos llegamos a la casa de cada uno a la noche y miramos los reportes y decimos, hoy teníamos que hacer una cosa, pero ahora tenemos que hacer otra, por lo cual al paciente que vi a la mañana no le hice lo que correspondía, pero a partir de mañana se lo voy a tener que hacer. Bueno, nos pasa todo el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en este momento es que la cantidad de fallecimientos en el país, por suerte, es baja, relacionada con otros países. Uno no quiere que se muera absolutamente nadie, es lógico. ¿Tiene que ver la cuarentena en esto? Sin duda que tiene que ver, porque si no hubiera habido cuarentena, creemos que el número de fallecimientos habría sido mayor. Pero si uno va a mirar los fríos números de los fallecidos, un alto porcentaje de los fallecidos son personas de arriba de 60 años, por lo cual es la población a la que tenemos que mirar para ver cómo la cuidamos y evitamos que no se enferme, que no se muera o que no se enferme gravemente, porque se están viendo que aproximadamente el 15% de los pacientes que entran a terapia fallecen, ¿sí? La población que fallece es muy poca en relación al total, pero los que entran en terapia, el número es un poco importante, por lo cual hay que tener cuidado desde ese lugar.
Absolutamente, Javier, y conectando con esto, una vez en el afán de informarse o difundir, el entusiasmo le gana a la cordura y a la certeza. Vamos a hacer un mea culpa propio. Cuando hablamos, por ejemplo, se especula con esa apertura gradual, nuevas medidas, distanciamiento social, aplicaciones de nuevas formas de vida. En tu opinión, ¿qué tan gradual puede ser esa apertura? Y al mismo tiempo, ¿qué tanta información tenemos realmente ahora para poder especular sobre ello? ¿Qué tanto se sabe? Todavía no mucho, hay que tener un poco de paciencia, ver cómo van evolucionando los números diarios, y no solamente los totales, porque uno dice, 4.500 casos, qué barbaridad. Lo que hay que mirar es los números locales de cada lugar, de cada provincia, de cada ámbito, porque vos me decís 4.000 casos y los 3.000 son de AMBA, y te digo, es un número importante, pero si tenemos 4.000 casos y son 2.600 de AMBA, y bajó un número importante. Está subiendo en otros lados, que es algo que va a pasar, y nos han mostrado otros países que ha ocurrido, Estados Unidos, Brasil. Acá todavía tenemos el número mayor en la zona del área metropolitana. Si esto empieza a mantenerse y empieza a disminuir, la lógica de ir abriendo localmente en forma gradual y progresiva está perfecto. Lo que hay que tener cuidado es que cuando uno abre y la gente empieza a moverse, si la gente se mueve a otro territorio donde o no hubo casos o hubo muy pocos casos, esa población tiene muy baja inmunidad, por lo cual una persona que se mueva enferma puede contagiar a mucha gente. Acuérdense el famoso R o el R0 que le decimos, que cuando está por encima de 1, una persona tiene chance de contagiar por lo menos a una persona, y si está muy alto puede contagiar a 2 o a 4, y ahí se puede armar un foco pequeño de inicio que puede ser un gran foco a futuro si no es controlado correctamente. Nosotros en el área metropolitana estamos en una zona de amesetamiento en un pico. Si es el pico mayor no lo sabemos, ojalá que sí, lo vamos a saber en unos días. Si esto empieza gradualmente a disminuir, que es lo lógico con toda patología respiratoria estacional, dura aproximadamente entre 4 y 6 semanas un pico estacional, y después solo empieza a disminuir porque gran parte de la población se inmunizó o no es susceptible a la enfermedad, ¿sí? En los casos generales, en el coronavirus, no lo vimos todavía, estamos aprendiéndolo. Otros países nos mostraron esto. Si ustedes observan las tasas de contagio de otros lugares, van a encontrar, por ejemplo, países como España, que ayer tuvo más de 800 casos y un solo fallecimiento, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que España en este momento tiene la capacidad hospitalaria de brindar respaldo a la persona que lo necesite, ¿sí? Que es a lo que tenemos que llegar nosotros. Si se enferma la gente, bueno, que sea la menor posible, y si los que se enferman están graves, tenemos la forma de respaldarlos y atenderlos. Cuando lleguemos a ese nivel, ¿qué va a pasar? No sabemos si en 2 semanas, en 4 o en 6, pero va a pasar. Sabemos que el pico ya pasó y que tenemos el respaldo sanitario. Tenemos que controlar para que eso no pase en otros sectores del país. Y ahí es el momento donde uno empieza ya a salir y un poco exponerse y a aprender un poco a vivir con esto, ¿no? Hasta que aparezca la bendita vacuna. Como tarde o temprano, en algún momento, ya hay gente que lo está haciendo, obvio, pero... Llega un momento en que tenemos que aprender nosotros a ser responsables de nuestros actos, sobre todo en una pandemia, ¿sí? Si a vos te están diciendo, ponete a 2 metros de distancia de otro, usá el protector, el tapaboca que le dicen, o barbijo, llámenle como quieran. No estés mucho tiempo en un lugar cerrado, no te juntes con amigos o con familia porque por ahora no podés. Tratar de no compartir lugares comunes en un edificio. Y si vos todo eso no lo respetás, y ya, viste, no va a ir Alberto Fernández a llevarte de la oreja a tu casa para que te quedes adentro. Y me parece lógico. Llega un momento en que tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Si nosotros no nos queremos enfermar y no queremos enfermar a nuestros seres queridos y conocidos y amigos, hay que cumplir con lo que se está pidiendo, que no es demasiado complicado de hacer, ¿sí? Entonces, si cumplimos con eso, la responsabilidad civil nuestra va a dar sus beneficios. Ahora, sí, tenemos también problemas laborales que los negocios tienen que abrir, y yo entiendo y está perfecto, la gente no tiene trabajo o está perdiendo su trabajo, pero para llegar al trabajo quieren un transporte público, y si somos 52 arriba de un colectivo, y ahí no tenés forma de responsabilidad civil, ¿sí? Ahí o vas en bicicleta o vas caminando, o tu jefe tiene que ser comprensivo y decirte, bueno, hoy lunes trabajan 2,
que pueden venir en un remis, martes trabajan otros 2 y lo vamos piloteando. Hay que pensar. Esto se trabaja pensando, porque no lo conocemos. No hay soluciones mágicas, hay soluciones pensadas y con protocolos adecuados para poder llevar adelante. Justamente con esto sí. No, Juli, por favor. No, bueno, que me resulta importante lo de España, porque lo último que yo había escuchado era como que estaban volviendo para atrás. Y lo que decís de 800 casos y una sola muerte me parece que tiene que ver con que la situación está mejor. O sea, no volvieron para atrás con la cuarentena ni hubo un rebrote, ¿o sí? ¿Eso implica un rebrote? Es que la palabra rebrote está, entre comillas, mal utilizada, porque no es en los lugares donde ya hubo focos importantes de la enfermedad, ¿sí? Porque hablan de Cataluña, dicen, Cataluña está complicada de vuelta, ¿sí? Y yo les puedo decir con conocimiento, porque he hablado con gente de allá, que el problema no está en Barcelona, que fue la zona de Cataluña donde estuvo la mayor complicación en marzo/abril. Ahora el problema está básicamente en lo que sería Lérida o Lleida, llámenle como quieran, donde tienen un foco de contagio, ¿sí? Como si acá hubiera, nosotros pasamos esta y en octubre hay un foco en La Pampa, ponele. No es un rebrote, es otro foco. O para decirlo de otra manera, para que se entienda, porque nosotros hablamos de Cataluña, te dicen, hay un brote en Mar del Plata. Y vos decís, bueno, hay un brote en Buenos Aires. Uy, Buenos Aires está complicada de vuelta. Y no es cierto. Es otro sector de la provincia de Buenos Aires que tiene complicaciones. Perfecto. Y en todo el mundo se vio lo mismo. Nueva York hasta el día de ayer, yo hoy no tengo información al respecto, hasta el día de ayer llevaba 4 días consecutivos sin fallecimientos. Y es una zona de Estados Unidos que ha tenido hasta 25.000 casos por día en un momento. No, una locura. O sea que no es que los lugares están volviendo a empezar, porque a mí el pánico que me dio es que todo estaba volviendo a empezar en todos lados, porque es lo que hablábamos antes, que te cuento, Javier, que hoy tuve que empezar con una columna de buenas noticias semi manipulada, porque ya anímicamente nos está destruyendo. Miralo a Juan Cabotti cómo está, no sé si tenés la imagen de este chico, pero es una mezcla entre ET, el extraterrestre, un chico con depresión, ya no aguanta más. Entonces estamos tratando de ver qué podemos hacer. Uno dice, 4.000 es mucho, es poco, no sabemos cuánta gente vive, o sea, en un país ni siquiera, no sabemos qué, los números sueltos, personas en sus casas tratando de analizar números sueltos. Y bueno, es una cosa muy complicada, hay que hacer una lectura. Entonces te dicen, en España hay 800, y vos decís, hay un montón, no, es poco, no, están en el mismo lugar. ¿Cómo leer la realidad? Porque los números en sí no son nada, es como, entonces bueno, nada, estos últimos días el pesimismo se había puesto así muy, muy heavy, porque parecía que todos los lugares que habían pasado situaciones muy críticas y estaban saliendo, había un rebrote y se volvía todo para atrás, y bueno, nos imaginamos todos viviendo con nuestros hijos y madres hasta el fin de nuestros días. Y sí. Es que es muy entendible lo que decís. Analizar números sueltos no tiene sentido, no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, si vos analizas números sueltos, te asustás, porque no entendés los números sueltos. Yo siempre digo, no miren la cantidad de casos, miren las ocupaciones de camas de UTI / fallecidos. Igual, la gente que fallece lamentablemente hoy no es gente que se enfermó ayer por lo general, ¿sí? Es gente que lamentablemente estuvo internada, lleva unos días y se produce el fallecimiento. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver una disminución de esto. Si la cuarentena esta sirvió, disminución de la cantidad de fallecidos, con el correr de los días tendrían que ser menores, pero no lo sabemos. Esto va a mostrarnos cómo evoluciona en pocos días. Y lo que decían los infectólogos, epidemiólogos, el descenso en serrucho. ¿Qué significa eso? Un día tenés 4.000 casos, al otro día tenés 3.500, otra vez 3.800, uy, 2.900, qué bueno, 3.300 otra vez, es un serrucho, sube y baja permanentemente hasta que empieza a disminuir definitivamente. Uno dice, España 800 casos, qué barbaridad. España se va a tener 11.000 casos por día en un momento. ¿Sí? Entonces, hay que analizarlo desde ese lugar. Datos sueldos no sirven para nada. Hay que analizar el contexto, ver. Hay provincias que han tenido un mes sin casos, de repente aparece un caso nuevo y tienen 150 casos en 3-4 días. ¡Qué barbaridad! Sí, controlamos el foco y van a ver que esos 150 casos se mantienen y empiezan a disminuir. La noticia positiva la tenés que dar. Si tenés una columna de noticias positivas, bueno, son los recuperados diarios. Esa es la noticia positiva de cada día. ¿Sí? Y estamos hace varios días con recuperados por encima de los 1.000. ¿Sí? Ya la semana pasada, el día jueves o viernes, hubo 6.400 en un solo día, porque se acumularon varios de sistemas diferentes. El fin de semana bajaron un poquito y ya llevamos 4 o 5 días
con aproximadamente 1.300, 1.400 recuperados diarios. Hay que poner otro tema en contexto de esto, ¿sí? Argentina tiene en este momento algo de 59.000 casos activos, ¿sí? Pero tiene también 50.000 casos cerrados, por lo cual al principio de la pandemia a los primeros 2 meses teníamos un 33% de recuperados / fallecidos, que es lo que nosotros llamamos casos cerrados, respecto de los casos activos. Hoy estamos cerca del 46%, por lo cual estamos al borde de lo que se llama el cruce de las curvas. ¿Qué significa eso? Cuando la cantidad de casos recuperados / lamentablemente fallecidos es mayor de la cantidad de casos activos. Cuando se recupera más gente de la que se enferma, significa que estamos yendo hacia la mejoría, ¿sí? Que más gente se cura de la gente que se enferma / muere. Eso, inevitablemente, en el correr del tiempo, termina siendo cada vez más recuperados y cada vez menos enfermos activos, por lo cual cada vez menos gente tiene posibilidad de enfermar a otra. Bueno, esa es tu buena noticia diaria, la cantidad de recuperados, para contarle a la gente si vamos mejorando. Antes recuperabas 50, después recuperabas 200, después 500, hoy estás recuperando de a 1.300 por día. Eso es una buena noticia. O sea, entonces cuando yo armo mi columna de buenas noticias, tengo que chequear cantidad de casos y cantidad de recuperados para ver Eso si empieza van a contar ganar. Todas las mañanas el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud te dice Sí. las nuevas muertes que se dieron durante la noche, te cuenta los casos del día anterior y te cuentan los nuevos recuperados de las últimas 24 horas. Sí. Eso es lo que vos tenés que observar, ¿sí? Que haya la más cantidad de recuperados. recuperados, lamentablemente, / fallecidos es caso cerrado total. Claro. ¿Sí? Uno tiene que contar también los fallecidos, esa no es la buena noticia del día, claramente, pero sí los recuperados. Entonces, con los casos recuperados, vos podés contarle a la gente que cada vez hay menos gente activa con posibilidad de enfermar o que está cursando la enfermedad. Bien. ¿Qué pasó con eso que decían de que el virus estaba activo y desarrollándose por 70 días? ¿Qué fue ese mito? Hay mucho mito con respecto a esto. Si mirás los últimos reportes o los últimos protocolos del Ministerio de Salud basándose en las recomendaciones de la tan querida Organización Mundial de la Salud, que ya la queremos mucho nosotros, porque nos dice todas cosas coherentes día a día y nos va cambiando todos los protocolos. Hoy en día ya no se usa más el tema de hisopar y que dé negativo para darte el alta, salvo que tengas algunas cosas específicas como ser inmunosuprimido, personal de salud, cursar una enfermedad grave, etcétera, o haber estado en terapia intensiva. Hoy, si vos tenés la enfermedad con un hisopado positivo, pasan 10 días y no tenés sintomatología por 72 horas, estás de alta epidemiológica, sin hisoparte, ¿sí? ¿Está bien eso? Yo tengo mis dudas que esté bien. ¿Por qué? Porque hay gente que no se cura en 10 días. Esto no es matemático. Esto es medicina y es salud. Y en medicina 1 más 1 a veces da 2, no siempre. Entonces, una persona que pasaron 14 días y no tiene más síntomas, para la epidemiología está curada, ¿sí? Obviamente cada vez va a ser más gente porque mucha gente antes le daba el hisopado positivo y tenía que seguir en cuarentena. Claro. Hoy no pasa más eso. Si vos estás 3 días sin síntomas y pasaron 10 días desde el diagnóstico de hisopado, estás de alta. Por eso cada vez vemos más altas epidemiológicas, más casos recuperados. Javier, y aprovecho para consultarte, también desde, obviamente, como viene hasta ahora, esta experiencia que nos das, que nos esclarece, es muy claro cómo lo explicás, nos ayuda a entender algo que sucede charlando incluso con familiares, con amigos, es esto de alguien que tiene que hacerse un chequeo ocular, un chequeo de kinesiología, cosas por fuera del coronavirus, y que de golpe dicen, no, lo pateo para octubre porque me da miedo. Chequeos con el cardiólogo ya mucho más serio y vital, lo pateo para 2021 porque cagazo, miedo al hospital y a contagiarme. Como médico en tu comunidad, en el colectivo de médicos, ¿qué respuesta piensan o qué balance hacen de este miedo? ¿Cómo se puede asistir a esa persona? ¿Qué te genera esa posición? Bronca irracional me genera, ¿sí? No Imagino. Puedo entender que dejemos de hacer medicina por culpa de la medicina. No tiene que pasar eso, ¿sí? Total. Vos sabés, Tevi, nos conocemos de hace años, yo soy médico de atención domiciliaria. Este es mi invierno número 18 trabajando como médico a domicilio. Pasé la gripe A,
pasé varios focos de enfermedades respiratorias, de otro tipo de patología. Este año me encontré con cosas inimaginables en domicilio que no me tendría que haber encontrado, cosas que me daban mucha vergüenza y mucha pena que hayan pasado, gente que no se atendió a tiempo y tiene en riesgo su vida por haberlo hecho. Puedo contar básicamente una mujer que se había caído un día viernes y el lunes me llamó porque no daba más del dolor y tenía el brazo fracturado, 4 días con el brazo fracturado, ¿sí? Y de eso puedo contarles unos cuantos ejemplos. La gente tiene mucho miedo de salir porque le infundaron el miedo y eso está mal. Desde los medios lo único que yo puedo hacer como médico es llamar a la reflexión y que informen como tienen que informar con los reportes que les da el Ministerio de Salud y que llamen a la gente que tiene que llamar, a los médicos, a los epidemiólogos, a los infectólogos, pero que brinden información certera para que la gente se siga atendiendo, que si se pueden se reabran los consultorios con los protocolos, los turnos más espaciados, pero que la gente tenga atención, porque si eso no pasa, la gente se enferma más gravemente y estamos viendo enfermedades graves que no deberían ocurrir o complicaciones que no deberían ocurrir porque la gente no se atiende por miedo. Pensé que ni siquiera estaban existiendo los médicos a domicilio. La verdad es que yo como madre, voy a hablar ahora, como madre y como hipocondríaca, veo en la tele, bueno, una catarata de drama y digo, tenés que buscar la información entre las pilas de muertos porque no hablan de otra cosa que de muerte y demás. Todo el tiempo es el quedarse en casa desde el miedo más que desde la precaución. Llamás a una obra social y es como querer llamar al banco en este momento. Yo hay dos cosas que no estoy logrando, que es hablar con un humano razonable. De hecho, tuve un problema médico en este tiempo y no era imposible hablar tanto con mi médica como imposible. Tengo una obra social que no te podés comunicar con nadie, te dicen que llames, te dan un número, no hablas. Entonces, mi mayor miedo en estos 100 días de cuarentena como madre y por mí misma también es te agarra una tos que en el 90% de las probabilidades estando en cuarentena va a ser cualquier cosa menos COVID y ¿qué haces? O sea, no creo que haya... ¿Quién oculta a las nenas? O sea, entré como en esa movida de decir, estoy súper organizada con qué hago si tienen un broncoespasmo, qué hago si tienen faringitis, laringitis. En este contexto, ¿qué se hace? Pero bueno, llamar a las obras sociales es como llamar al banco en este momento, es quedarse colgado esperando que alguien te diga algo. Y en general la sensación es que ni siquiera saben ellos. Entonces, nada, se genera, digo, yo entiendo a la mina que estuvo 4 días fracturada, la verdad que la entiendo, porque lo que te están diciendo, incluso escuché muchos médicos diciendo no vayas al médico, entonces está complicado. A ver, yo lo voy a hacer fácil para que se entienda. A mí el trabajo como médico a domicilio me bajó un 70% de lo que habitualmente yo hacía, porque obviamente la gente nos llama muchas veces por miedo, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo lo que digo, vos sos mamá, me decís, si a tu hijo le falta el aire, ¿vos vas a esperar que venga el médico a tu casa? No, si le falta el aire lo llevo directamente. Bueno, la gente no está haciendo eso ni siquiera. No, ¿sí? La gente tiene miedo. Porque le dicen que todo es coronavirus y que si va al hospital se va a infectar de coronavirus porque está toda la gente enferma. Y es mentira. Hay sectores para coronavirus separados de los ingresos normales, por lo cual hay lugares donde se puede ir sin ningún tipo de problema. Sí, lo que nos está costando ahora es conseguir derivaciones a veces porque hay una ocupación de camas lógica para la época aumentada por el contexto actual de pandemia. Y está complicado para mucha gente comunicarse a su obra social o a su prepaga porque llama mucha gente. Pero lo que yo digo es, no hay que subestimar a la gente, porque la gente aprende y aprende rápido. Entonces, si vos le decís cuáles son los síntomas del coronavirus y la gente tiene miedo de ir a la guardia y lee los criterios y te dice 2 o más de estos criterios. Entonces los lee y que llama y dice, tengo solamente un criterio, porque quiero que el médico me vea en mi casa. Y cuando llega el médico a la casa, le dice solamente tengo esto. Después podés encontrar muchas cosas porque revisando al paciente, preguntando y viendo algunas cosas, podés encontrar otras que cambian el contexto de la atención médica. Pero la gente entiende, la gente sabe. Ahora, si a la gente le mentís, la gente se complica. O si le informás mal, la gente se complica. Y esta mujer que estuvo 4 días fracturada, estuvo fracturada porque tenía miedo de ir a la guardia, porque tenía miedo que le internen por una atención traumatológica. Y el traumatólogo no está en el área del COVID exactamente. Está en un sector completamente diferente y hay que entender eso.
y la gente sigue teniendo infartos, si hay ACV, si hay accidentes de tránsito. ¿Cómo se bancó 4 días fracturada? ¿Cómo te bancas 4 días fracturado en tu casa? Le pregunté exactamente lo mismo. Me llamó porque no daba más del dolor, simplemente por eso. Y cuando le pedí que levante el brazo no lo podía levantar, definitivamente, porque estaba fracturada, pobrecita. Entonces llamó porque ya no daba más dolor. Se bancó el fin de semana adentro y el lunes ya no daba más, pobre. Y bueno, obviamente la terminé derivando, no hay ninguna duda. Adherimos plenamente a lo que mencionás. Chicos, llamemos a los médicos, por favor. No hay otra palabra más que esta concientización, este mensaje que aquí compartí, Javier, en torno a la necesidad. Y lo que mencionabas es muy claro también cuando mencionás que las áreas están separadas en hospitales, que no hay que posponer la salud de uno. Lo mencionaste vos, no quiero opacar eso porque lo mencionaste de forma perfecta, completa, y francamente nos alivia escucharte porque aprendemos, porque conocemos y porque tenemos una mejor calidad de vida aún en pandemia. Yo de mi parte... Yo tengo que creer que el segundo nivel, que son los sanatorios, tienen todas las áreas preparadas como corresponde. Es lógico. Lo que le tenemos que pedir a la gente es que sea confiable en las cosas que le pasan y que yo le entiendo a ella cuando dice que no se puede comunicar con la obra social y está mal. Sí, está muy mal. Sí, y hay un tema más, Javier, me parece que no, una de las cosas que le reclamaría al Estado en este contexto, además de que se ocupe de los trabajadores de la cultura, siempre lo tiene que decir, una de las cosas que le reclamaría, porque para mí todo tiene que ver con un Estado más presente y más en estas circunstancias, queda más claro que nunca, tiene que ver con el tema de la salud mental. O sea, me parece que la bajada de información que se hace a la gente y lo que pasa con los medios hace que también la gente tome todas estas conductas que vos estás diciendo. Por ejemplo, cuando empiezan de manera absolutamente irresponsable a decir esto también es síntoma de COVID, esto también es síntoma de COVID. Yo escuché desde dolor de cabeza a diarrea, a cualquier cosa que tienen todas las personas en una situación de estrés, nervios y ansiedad que estamos viviendo todos. Entonces, por un lado haces unos carteles que dicen síntomas de COVID y los pones en la calle, pero por otro lado, la gente que no está en la calle, está en su casa con la tele prendida, aunque estés haciendo zapping buscando los Simpsons, te vas a cruzar por un informe que dice los nuevos síntomas del COVID y ahora todo es síntoma de COVID. Entonces, entiendo que uno tiene que organizarse para llamar por teléfono, pero ¿con qué criterio? Es muy difícil. Para mí el tema de la salud mental no estuvo muy contemplado y lo que va a pasar es que haya consecuencias físicas de esto que también va a haber que atender. Sí, sin duda, eso pasó y está pasando lamentablemente. Es que yo entiendo hasta cierto modo que se vio sobrepasado todo el mundo con esto, incluso el Estado, y es lógico. Pero ¿sí? Por supuesto, que aparte sí, le pusieron mucha pila. El área fundamental es la comunicacional, acá hay que informar como corresponde y hasta nos podemos equivocar, como te decía antes. Hoy es un protocolo, mañana me cambió y al que le dije hoy una cosa, mañana es otra. Y vos me decís, ¿se equivocó el médico? Y la verdad que no, porque ayer era una cosa y hoy es otra. Claro. Está bien, pero tampoco se equivocó el paciente. Eso es lo que yo digo. El paciente nunca se equivoca. No, pero te digo, no se equivoca ni el que llama ni el que no llama. El que no llama yo lo entiendo también, aunque yo llamaría, yo lo entiendo al que no llama. Y también entiendo al que salió a correr a Palermo desesperado, porque no se sabe qué hacer, es muy difícil. Es que ahí lo que hubo fue un error de comunicación, es decir, si yo te abro para que salgas a correr y saco a todo el mundo junto a correr, obviamente que voy el primer día, si me abriste para correr. Es lógico. Claro, si estoy esperando para correr desde hace... Porque la gente se sorprende que haya tanta gente que corra. Sí, chicos, hay tanta gente que corre, ¿saben que sí? Hay un montón de gente que corre. Y voy más allá de la racionalidad de la gente. Si vos tenés 10 perros en un departamento y los querés sacar a pasear y no los separás, van a salir los 10 juntos. Es lógico. Bueno, acá lo que tendrían que haber dicho, por lo menos por una semana, para acomodar todo, bueno, el lunes sale a correr DNI 1 y 2, martes 3 y 4, etcétera, y apelás a la racionalidad de la gente. No creo que muchos 3 y 4 digan, corro el lunes, total, nadie se va a dar cuenta. Es un poco de sentido común. Responsabilidad civil es fácil. El tema ya depende de nosotros. Si nosotros no le ponemos un poquito de onda como personas y como seres racionales, ya el problema es nuestro. Javier, realmente hemos deambulado por diferentes áreas, escuchándote muy atentamente, aprendiendo y conociendo, lo cual es vital. Tener un micrófono adelante es una responsabilidad, luchar contra esa desinformación y el tiempo que te has dado para charlar con nosotros e informarnos y a la gente que está escuchando también, la verdad que es
invaluable. Realmente, más allá de que nos conocemos y siempre he admirado tu laburo, el que también te des el tiempo para compartirlo con nosotros y charlar esto tan importante es invaluable. Así que de parte de toda la mesa podríamos seguir, sería necesario incluso seguir charlando mucho más, acá el tiempo de radio premia. Yo tengo un montón de cosas para preguntarte, Evi, no sé, porque podemos reinvitar, mi compromiso obviamente a los tiempos de Javier es volver a charlar porque es muy lindo escucharte y muy necesario también, Javier, y imagino que para Juli y para Juan también por lo que escucho, así que de verdad, gracias por tu tiempo y a completa disposición. Lo organizamos cuando quieran, yo no tengo ningún problema, ustedes se ponen de acuerdo, me llaman y cuando gusten. Lo único que quiero dejar para la gente es cuídense, lo más importante es eso, cuídense, cuiden a los suyos, y voy a decir una palabra fuera de lugar, no hagan boludeces. Creo que se entiende mejor diciéndolo así que diciéndolo desde otro nivel. Cuidarse, cuidar al otro, si no hace falta hacer determinada acción, no la hagan. Y si tienen que quedarse en casa unos días más, háganlo, quédense en casa. Si tienen que ir a trabajar, busquen la forma de ir a trabajar sin complicarse la existencia. ¿Qué significa? Si no tienen que tomar un colectivo o un subte o un tren y pueden ir en bicicleta, pueden ir caminando o tomarse un remis entre dos, hagan eso. La chance de contagio es menor y van a contagiarse menos ustedes, menos los familiares y seres queridos y no colapsamos el sistema de salud. Es tan simple como eso. Cuidarse. Esto va a pasar, falta un día menos. ¿Cuánto es el último día? No sabemos, pero falta un día menos. Si nos cuidamos, esto va a pasar más rápido. Javier, muchísimas gracias, abrazamos esas palabras, será hasta la próxima nota y en serio, te agradecemos tu tiempo y esta linda charla que hemos tenido. Un abrazo grande para todos. Gracias, Javier. Abrazo gigante. Igualmente, Javier Roy Misier, médico generalista. Nos ha quedado el bocho trabajando, conociendo y aprendiendo, escuchándolo. Es sí. Una bocanada de aire fresco. Yo me quedé con el caso de la mujer que estuvo como 3-4 días fracturada en la casa. Me parece una cosa espectacular. O sea, ¿cómo te bancás semejante dolor? Y nuestro compromiso a difundir, a compartir, a alentar a comunicar y a difundir la información necesaria. Estamos ya pisando el cierre del programa. Si les parece, vamos con una canción y hacemos un cierre como lo amerita Demencia Temporal, charlando de esto. ¿Con un acorio? ¿Con un cierre con un acorio estás diciendo? Con un acorio con delay. Vamos haciendo un pasito uno, un pasito el otro. Una de TikTok. Hacemos una banco. Mientras tanto vamos con Bajo Fondo, El Mario y Gustavo Cerati. Y después estos tres dementes se despiden.